Habíamos visto en forma resumida parte de la historia de la atención farmacéutica. Entremos ahora a ver la definición de la atención farmacéutica, como también como parte de su historia de esta práctica farmacéutica. Existen varias definiciones del concepto de atención farmacéutica, pero todas dirigidas hacia el mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo es el cuidado y beneficio del paciente en su tratamiento médico. Atención farmacéutica, como concepto, es la práctica profesional del químico farmacéutico en que el paciente es el principal beneficiario de sus acciones. Una de ellas es el seguimiento de su tratamiento farmacológico y cuyos objetivos son los siguientes. Primeramente, responsabilizarse con el paciente de que el medicamento le va a hacer el efecto deseado por el médico que lo prescribió o por el farmacéutico que se lo indicó. Y segundo objetivo es de estar atento para que a lo largo del tratamiento farmacológico del paciente no aparezcan o aparezcan los mínimos problemas no deseados del medicamento, y si aparecen, resolverlos entre los dos o también con la ayuda de su médico. Existen otras definiciones. Dentro de ellas tenemos la de Hepler y Strand, donde nos dice que la atención farmacéutica es la provisión responsable de la farmacoterapia con el propósito de alcanzar unos resultados concretos que mejoren la calidad de vida de cada paciente. ¿Y cuáles son esos resultados? Primeramente, la curación de la enfermedad. Segundo, la eliminación o reducción de la sintomatología del paciente. Tercero, interrupción o enlentecimiento del proceso patológico. Y por último, prevención de una enfermedad o de una sintomatología según Hepler y Strand. También tenemos el concepto, ¿no?, elaborado en el proyecto Minnesota del año 1992, donde define que la atención farmacéutica es buscar y resolver los problemas derivados del tratamiento de los pacientes. Estos son entonces algunos conceptos elaborados dentro del inicio de la atención farmacéutica. Dentro de los otros conceptos que encontramos de la atención farmacéutica es la que la Organización Mundial de la Salud, define en la segunda reunión realizada en Tokio el año 1993, donde define a la atención farmacéutica como la atención farmacéutica es un concepto de práctica profesional en el que el paciente es el principal beneficiario de las acciones del farmacéutico. La atención farmacéutica es el compendio de actitudes, de comportamiento, de compromisos, de inquietudes, de valores éticos, de funciones, de conocimientos, responsabilidades y destrezas del farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia con el objetivo de lograr resultados terapéuticos definidos en la salud y la calidad de vida del paciente. Este es un concepto bastante amplio realizado entonces por la Organización Mundial de la Salud. En América, en Lima específicamente, en Perú, en octubre del año 2002, la DIGEMIT también definió a la atención farmacéutica y lo definió de la siguiente manera, que es una modalidad del ejercicio profesional para la prestación responsable de la farmacoterapia con el fin
de lograr resultados definidos en la salud y que mejoren la calidad de vida de las personas. Este es el concepto entonces elaborado por la DIGEMIT como institución, ¿no?, farmacéutica de este estado peruano. Y según la Universidad de Granada y el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica, la define de la siguiente forma: la atención farmacéutica es la práctica profesional en la cual el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionados con los medicamentos. Esto se realiza mediante la detección, mediante la prevención y la resolución de los problemas relacionados con los medicamentos. Entonces, esto vendría a ser parte también de otros conceptos elaborados por la OMS, por la DIGEMIT en Perú y por la Universidad de Granada en España. Pero démonos cuenta de algo, que como dijimos inicialmente, todas estas definiciones tienen un solo objetivo, que es el cuidado y beneficio del paciente. En todas las definiciones que encontremos, todas van a ser elaboradas con ese objetivo. Y yo creo que va a seguir así, ¿no?, por siempre, porque lo que más importa en la atención farmacéutica, ¿no?, es la salud del paciente en cuanto también al tratamiento farmacológico efectivo con los mínimos problemas relacionados a los medicamentos. Bueno, hemos visto varias definiciones por las cuales pasó la atención farmacéutica. Y en la literatura ustedes podrán encontrar muchas definiciones acerca de la atención farmacéutica. Eso va a depender mucho de las bibliografías actualizadas donde podemos encontrar esas definiciones. Pero una de las últimas definiciones realizadas de la atención farmacéutica es la que se hizo a través del Foro de Atención Farmacéutica el año 2008. ¿Cuál es esa definición? Bueno, la definición la hice de la siguiente forma, que es la participación activa del farmacéutico en la mejora de la calidad de vida del paciente mediante la dispensación, mediante la indicación farmacéutica y también el seguimiento farmacoterapéutico. Esta participación implica la cooperación con el médico y con otros profesionales sanitarios para poder conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente, así como su intervención en actividades que proporcionen una buena salud y prevengan las enfermedades de los pacientes. Esta definición fue realizada por ciertas agrupaciones españolas, como las que veremos a continuación: la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Real Academia Nacional de Farmacia, la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, el CEFAP, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, el CEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Fundación Farmacéutica CARE de España y el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada. Entonces, este es el último concepto y, como ustedes ven, fue realizado por ciertas agrupaciones acreditadas en este foro de atención farmacéutica. Y quiero resaltar, ¿no?, la primera parte del concepto donde dice que es la participación activa del farmacéutico en la mejora de la calidad de vida del paciente. Entonces, llevémonos este concepto a la práctica profesional si queremos realizar atención farmacéutica mediante la dispensación, mediante la indicación farmacéutica y sobre todo mediante el seguimiento farmacoterapéutico. Continuando con el curso, vamos a ver ahora las funciones y objetivos de la atención farmacéutica.
¿Cuáles son esas funciones y objetivos de la atención farmacéutica? El núcleo fundamental de la atención farmacéutica es una estrecha relación entre el farmacéutico y el paciente, que trabajan juntos para poder prevenir, para poder identificar y resolver problemas derivados del tratamiento. Este concepto según el proyecto de Minnesota el año 1992. En la práctica, la atención farmacéutica necesita, para poder ser llevada a cabo, establecer una relación entre el farmacéutico y el paciente que permita un trabajo en común con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo es de buscar, de identificar, de prevenir y resolver los problemas que surjan durante el tratamiento farmacológico de esos pacientes. Y en cuanto a las funciones, las tres principales funciones de la atención farmacéutica son identificar los problemas relacionados con los medicamentos, resolver los actuales problemas relacionados con medicamentos y prevenir los futuros problemas relacionados con medicamentos. Entonces, estos serían los objetivos y funciones por las cuales existe la atención farmacéutica. El objetivo de buscar, identificar y prevenir los PRM y las funciones de identificar y resolver y prevenir los problemas relacionados a los medicamentos. Es importante entonces que cuando queramos hacer atención farmacéutica, es necesario que exista esa relación entre el farmacéutico y el paciente. Estimados alumnos, entremos a ver ahora el famoso problema relacionados a medicamentos. En esta parte del curso les voy a solicitar un poquito de atención, ya que la evolución histórica de la definición de los PRM ha sido bastante controversial, ya que pasó por varias definiciones y también varias clasificaciones, unas parecidas a la otra. Entonces, esto es algo un poco confuso, podríamos decirlo, para el que recién se integra, ¿no?, a la definición de los PRM de la atención farmacéutica. Estos mismos cambios de definición de los PRM también originaron controversias entre farmacéuticos, donde algunos estaban de acuerdo y otros no estaban de acuerdo con la atención farmacéutica o con la aplicación de la atención farmacéutica en el campo laboral, ¿no?, de este profesional. Entonces, entremos a ver ahora problemas relacionados a medicamentos. Estamos viendo la definición de los PRM. Veamos una definición según el Consenso de Granada en España, que es lo que pasó hasta antes de llegar a ese concepto. En el año 1990, como consecuencia de la prevalencia de los problemas derivados del uso de medicamentos, en ese año se estableció el concepto de problemas relacionados con medicamentos, o PRM. En el año 1998, en España se realizó un primer consenso de Granada sobre PRM, en el que se definió este término y se estableció una clasificación en 6 categorías. Ya en el año 2002, tras la experiencia con esta definición y con esta clasificación, se actualizó en el segundo consenso de Granada sobre problemas relacionados con medicamentos, publicados en ese año. Luego, en el tercer consenso de Granada sobre problemas relacionados con medicamentos, o PRM, y resultados negativos asociados a la medicación, o RNM, se asume la entidad de los PRM como elementos de proceso y como causa de RNM o resultados negativos asociados a la medicación, y se definen a los PRM y RNM
y se propone un listado también de los PRM y una clasificación de RNM o resultados negativos asociados a la medicación. Finalmente, se adapta la definición de seguimiento farmacoterapéutico del Consenso sobre Atención Farmacéutica del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, publicado en el año 2001, utilizando los nuevos conceptos de PRM y RNM.